Bendito sea Jehová, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación, en cualquier situación. Gracias damos a nuestro Dios en quien podemos confiar. Aleluya. Si tú nos ves a través de este medio, no estás aquí presente, pero en espíritu estás con nosotros y nosotros contigo. Queremos bendecirte a ti y a tu familia. Queremos decirte que todas las promesas de Dios son así y amén, y son para ti, para que tú las tomes y las aproveches, porque así es la palabra del Señor, que fue dada y no regresará a Él si no ha cumplido el propósito para lo cual fue enviada. Así que disfruta y gózate en el Señor. Estamos nosotros en lo que es la continuación del tema evangelismo del tercer milenio. Esta es la segunda parte de este tema, y estamos nosotros ya instruidos en lo que es el evangelismo. Sabemos que evangelismo tiene que ver con predicación, y la predicación tiene que ver con discipulado. Sabemos que no hay condenación, sabemos nosotros que hay nuevas formas de hacerlo, pero es todo del Señor y para el Señor. Entendemos nosotros, como habíamos visto ya, que el evangelismo no es particular de un movimiento, de una obra, de un grupo, sino es exclusivo del Señor. Y al Señor le place hacerlo como a Él le place hacerlo, y da a cada uno conforme a la capacidad con la que fue inspirado y lleno, así como en aquel tiempo en el tabernáculo que Dios levantó hombres y mujeres con manos diestras, hombres que tenían quizás sus manos burdas en la labranza y en el cuidado del ganado y en hacer ladrillos. Dios les dio lo que es ser diestros para trabajar oro, plata, telas finas y hacer obra primorosa para levantar el tabernáculo. De esa misma forma, Dios toma a cada uno de nosotros en esa misma capacidad o en esa misma dimensión. Lo único que Él busca es disposición. Y una vez que tú dices, heme aquí, envíame a mí, yo iré, entonces el Señor toma todo esto que Él tiene y te capacita, formando en ti un evangelista tremendo, poderoso, lo digo así, del tercer milenio. Aleluya. Pero continuando, nosotros vamos a ver que una vez que tú has tomado ya este punto de entrar a cuentas con el Señor y haber entendido que esto también es parte de tu ministerio, que esto agrada a Dios, que tú tienes que salir, que tú tienes que ir y cumplir con lo que es la gran comisión, no porque alguien te lo haya dicho, no porque alguien te lo haya impuesto, pero porque Dios y tú han tenido un encuentro y han tenido un entendimiento que eres capaz, que tienes lo que se necesita para llevar, para alcanzar y para cumplir con lo que se te encomendó. El apóstol Pablo, hablando a sus hijos, a aquellos hijos espirituales, a Timoteo, a Filemón, a Tito, en la segunda carta a Timoteo, él le habla de una forma muy cariñosa, pero también muy paternal, diciéndole: esto te corresponde hacer, tú has sido enviado y capacitado, nadie tenga en poco tu juventud, sino que alcanza el propósito para lo cual fuiste investido en el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 4, del versículo 5, nosotros vamos a entender esta palabra que dice: pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple
tu ministerio. En este pequeño versículo, en esta frase, como digo yo, paternal, pero al mismo tiempo de un maestro a su amado discípulo, aquel que le vio nacer, le vio crecer y le vio moverse con poder, ahora le dice: haz estas cosas. Sé sobrio en todas las cosas. Sobrio quiere decir no solamente que no seas dado al vino, sino dice: sé sobrio. Esto es, estate alerta, conoce, maneja bien los asuntos. Eso es lo que le dice. Sufre penalidades, y más adelante dice: como yo también he sufrido penalidades, y comienza también el apóstol a dar todas las vivencias que él ha tenido en Listra y en Éfeso y en todas estas otras regiones. Dice: no te sorprendas que así como nuestro Señor Jesucristo fue rechazado y sufrió penalidades, también a los siervos del Señor les corresponde también sufrir estas penalidades. Pero dice: haz trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Vamos a ver qué es entonces el trabajo de un evangelista. Hay dos grandes ramas de lo que es el trabajo de un evangelista. El trabajo externo, que es el más conocido, el trabajo de ir, salir y predicar y hacer campañas y llevar lo que es el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de salvación y estas cosas que son la parte externa que es necesaria. Y también está el trabajo de un evangelista que es interno, esto es en la iglesia local. El trabajo de un evangelista externo tiene que ver con predicar la palabra. Y predicar la palabra no solamente es ir y dar y ya me voy a otro lugar, sino es quedarse hasta que se haga un discipulado. Entre las cosas que Pablo encomienda a Timoteo, a Tito, a Filemón, son pon ancianos en cada lugar. Esto es, levanta personas capacitadas para que continúen la obra. Anciano es otra palabra para pastor. Entonces, levanta gente que tenga amor por la grey, por el grupo local. Levanta a esta gente, esto es, capacítalos, en otras palabras, haz discípulos de ellos, para que ellos asimismo también hagan discípulos más adelante. Esto es importante. Entonces, predicar la palabra que tiene que ver con el discipulado. También dice: instruye a tiempo y fuera de tiempo. Y esto es importantísimo para el trabajo de un evangelista externo. Esto es, no te esperes a que todas las cosas estén en un orden o en una posición como digamos, donde está todo planeado y perfecto. No te apures, porque Dios es el Dios de las circunstancias y de las situaciones. Muchas veces nosotros esperamos que todo esté ya bien decorado, pintado, arreglado, y no se escapa nada, ¿verdad? Si una mosca vuela, ya está alguien con el flitz para que no vuele más. No, muchas veces, hermano, hay que ir y hay que llegar a lugares que no son tan deseables, digamos, que la gente ni aún está con el deseo, pero dice: a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero de Dios es el crecimiento, de Jesús es el crecimiento.
Por tanto, no te preocupes, como evangelista, tú tienes que dar la semilla. Y dando la semilla, si alguna cae en buena tierra, gloria a Dios. Y si ha caído en espinos o en rocas o en el camino, tampoco te preocupes. Porque aún esa semilla da fruto. Hay fruto a 30% o a 30 por 1, hay fruto a 60 por 1 y hay fruto a 100 por 1. Qué precioso sería si toda la semilla diera fruto al 100 por 1, pero no toda da fruto al 100 por 1. Por tanto, no es una preocupación, sino es un entregarlo al Señor, sabiendo que has hecho la parte que te corresponde a tiempo, y fuera de tiempo es orar para que Dios termine la obra. Entonces, haz lo que se tiene que hacer a tiempo, y fuera de tiempo intercede para que sea alcanzado. También dice: redarguye, reprende y exhorta. Y esto es, hermanos, porque hay mucha maldad. Dice también el apóstol Pablo: en aquellos tiempos, en los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo, se van a levantar vividores, se van a levantar gente falsa, gente que es ajena al evangelio verdadero de Jesucristo, trayendo fábulas, trayendo historias, trayendo mitos y desviando la fe de las personas. Es importante, por tanto, que se predique la palabra conforme fue dada desde un principio. Dice la senda antigua, lo que es la palabra, que muchas veces nosotros decimos la palabra que lleva el rema. Esto es toda la unción y la bendición de Dios Todopoderoso, la cual va a destruir estas fortalezas que se levantan, va a destruir estos idealismos o estos pensamientos que son en contra de lo que es la verdad. Tú vas a destruir la maldad y la mentira, la vas a destruir con verdad. La vas a destruir con la palabra firme. ¿Por qué? Porque es el Señor quien viene detrás de esto. Entonces, redarguye, reprende y exhorta. Pero el trabajo de evangelista no se limita solamente a lo que es el trabajo externo, la parte visible o la parte gloriosa, digamos, del ministerio de evangelista. La parte interna es de la misma manera crucial y esencial para el buen funcionamiento del ministerio local o de la iglesia local. Entonces, vamos nosotros a ver que en este mismo libro, Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los primeros 9 versos de esta exhortación o de esta advertencia que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán también tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Vaya, está larga la lista, ¿verdad? Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y déjame decirte, hermano, estos también están en la iglesia. Estos también se meten, se escabullen y vienen a ser parte de las ovejas, solamente que son lobos vestidos de oveja. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera
estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con aquellos dos. El trabajo entonces de un evangelista en la parte interna tiene que ver primeramente con discernimiento. Tiene que estar capacitado en los dones espirituales, sobre todo en el discernimiento de espíritus, para saber quién está metiendo cosas o trayendo cosas que son ajenas a la verdad. Entonces, es discernir quienes se oponen a la verdad. ¿A la verdad cuál? A la verdad establecida. También, si tú sigues leyendo, vas a ver que algunos han dicho, ya la resurrección tuvo lugar y no habrá una nueva resurrección. No. Dice, estos están hablando cosas que no entienden. Aún Jesús, cuando estaba, tuvo que hablar acerca de los nicolaitas, quienes no solamente hablaban de resurrección, sino que negaban la resurrección diciendo no habrá tal cosa. Estas son cosas que se oponen a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que ha sido traída desde el libro de Génesis y a través de todo el Pentateuco y a través de toda la historia bíblica, a través de los profetas y también en los libros sapiensales. Allí está toda la verdad. Allí está escondida la verdad que se ha predicado, la cual predicó Juan el Bautista y después también trajo Jesucristo y después los apóstoles trajeron hasta el tiempo de Pablo, lo cual nos constata aquí en la Biblia. Pero esta verdad continúa, hay nuevo entendimiento, nuevo discernimiento, pero estas cosas tienen que estar unidas o reflejadas o encontradas en lo que es la verdad ya dada. Ninguna otra cosa que se traiga que no esté ya escrita, que no concuerde con lo que está escrito, es aberración y es falsedad. Entonces dice, discernir a los que se oponen a la verdad, pero también dice, corrigiéndoles tiernamente. Fíjate bien que a los que están fuera no les corrige tiernamente, sino se le opone con firmeza. Pero a los que están dentro, dice, con ellos trátales con ternura, por si acaso se arrepienten. Esto es algo que es sorprendente, porque muchas veces nosotros vemos que cada vez que hay una oposición a la verdad, hay una exhortación y no es leve, sino muchas veces aún corriéndolos o expulsándolos de las congregaciones. Dice, corrígeles con ternura, por si acaso ellos se arrepienten. Pero dice que no contiendan sobre palabras. Y fíjate que el inicio de todo esto, muchas veces no hay un espíritu malo o no hay un deseo de contradecirlo, pero empiezan a oír a alguien que habló algo y sin entenderlo vienen y lo hablan dentro de la misma congregación, trayendo algo nuevo que ni siquiera entienden, pero así como no lo entendieron completamente, lo traen de esa misma manera incompleto y lo establecen como una verdad absoluta. Esas son palabrerías o palabras que no van. Dice, que no contiendan sobre palabras. ¿Qué son palabras? Y cuando tú vas a entender esta parte, no es palabras como estamos hablando, sino es enseñanzas, o lo que el apóstol dice, palabrerías. Estos son enseñanzas que no llevan a ningún lugar. Por eso dice que habrá quienes se meten a las casas y cuando habla de mujercillas, hermanos, no te pongas a pensar en el sexo femenino. Entendamos el lenguaje espiritual con lo que está escrito el Evangelio o estas cartas apostólicas. Cuando el apóstol se refiere a la mujer,
se está refiriendo al alma. Entonces, cuando dice mujercillas que están llenas de pecados, está hablando de almas que buscan las cosas sensacionales o pasionales, que dice siempre están aprendiendo, pero nunca llevan a conocer toda la verdad, porque están buscando algo nuevo. Quieren algo nuevo, algo. Esta ya fue una enseñanza del año pasado. Tráeme una nueva enseñanza, un nuevo mover, una nueva forma de bautizar, una nueva forma de alabar, una nueva forma de levantar las manos. Esas son las cosas a las cuales se refiere el apóstol Pablo. Palabrerías, enseñanzas vanas que no van a ningún lugar, y entre ellas están fábulas de viejas. Entre ellas están objeciones de la falsa ciencia, donde te comprueban que el diluvio no tuvo lugar, donde te comprueban que el paso del río Jordán no pudo ser, donde te comprueban que la venida de Jesucristo y su resurrección es absolutamente incomprensible e inaudita y fuera de lógica. Y por ahí nos vamos en estas cosas que al día de hoy se están dando, y que muchas personas aún creen y comparten mitos y mandamientos judaicos. Esto es lo que el apóstol Pablo habla a los Gálatas en cuanto a la ley, habiendo sido ustedes llamados a la libertad del Espíritu a través de la gracia. Ahora se regresan ustedes a la esclavitud de la ley. Si vas a cumplir en parte la ley, cúmplela toda, porque si la cumples en parte, aún así estás en falta. Entonces, mitos y mandamientos judaicos. Cuando en el tiempo de Jesús los fariseos decían, se tiene uno que lavar las manos tantas veces, o cuando uno se levanta tiene que hacer reverencia tantas veces, o no se puede comer el alimento de esta manera o de aquella manera, no se puede comer con publicanos y pecadores, y por ahí le seguían diciendo, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos, con pecadores? ¿Por qué toca a las personas? ¿Por qué está entre la gente que tiene pecado, como las prostitutas o las adúlteras? ¿Por qué? Porque Jesús es limpio. Pero ellos querían encontrar faltas. Entonces estas son las cosas que se tiene que decir. Perdón si algunos se ofenden, pero yo lo voy a decir. Jesús es Jesús, no importa si tú dices Jesús o Yeshua. Pero yo lo tengo que decir, hermanos, porque hay quienes dicen, si tú no dices en el nombre de Yeshua, entonces no es Jesucristo. Y yo estoy bien cansado de escuchar tales cosas, y me atrevo a ponerlo aquí, aunque muchos se ofendan, porque Jesús es el nombre que nosotros conocemos y está en la Biblia. De otra manera dijera Yeshua. Y si no cansados con eso, se ponen a decir, tiene que ser Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Yo te lo digo, hermano, en el amor de Dios, estas son cosas que no llevan a ningún lugar. En mi corazón yo entregué mi vida a Jesucristo, a Jesús. Si yo le quiero llamar Yeshua, es mi deseo. Si le quiero decir papi, papito, Señor, mi amado, mi amigo, mi compañero, mi guía, mi maestro, es lo mismo. Si yo le digo Jesus, o le digo Jesús, o le digo Yeshua. Controversias necias, genealogías interminables, contiendas acerca de la ley, por ahí nos vamos. Estas son las cosas que son necesarias que un evangelista trabaja en la parte interna. Esto es poner orden, no dejar que se desvíen. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hay este tipo de cosas en la iglesia local, entonces se descuida la alabanza,
la adoración, hay divisiones, hay contiendas, hay rivalidades. Hay quienes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o yo soy de Jesús. No, hermanos, tiene que haber una sola iglesia, un solo espíritu, un solo pensamiento, una sola verdad. Pero no nada más eso, sino que dice, sé capacitado para la obra. Esto es, instruido en las santas escrituras. Fíjate bien que un buen evangelista no puede ser una persona neófita. Una persona neófita no es una persona mala. Es una persona que tiene buenos deseos y quizás ha sido cambiada en su corazón pero no tiene la profundidad de las escrituras, por tanto no puede ser eficaz. Tiene que ser instruido, tiene que conocer la palabra. No nada más es dar testimonio de lo que Dios hizo y cómo te cambió. Ese no es un evangelista, eso es alguien que trae una buena o un buen testimonio. Pero eso no es un evangelista, aunque se visten con traje de evangelista. No es un evangelista. Un evangelista es alguien que conoce la palabra, que está investido del Espíritu Santo, que conoce la verdad y la puede dar. Y puede también entonces hacer el trabajo externo y el trabajo interno de un evangelista. Entonces, instruido en las Santas Escrituras, ¿para qué? Para poder enseñar, para poder reprender, para poder corregir y para instruir en justicia. Tú no puedes hacer estas cosas si no estás entendido en la palabra, si no conoces las Santas Escrituras. Por tanto, entonces, si tú vas a ser un buen discipulado, que es el énfasis que le da el apóstol a Timoteo, dice, dice, haz el trabajo de evangelista. Y el trabajo de evangelista mayormente es discipulado. Primeramente interno, pero también externo. ¿Y cómo haces el discipulado? La clave de todo es el amor. Ama a los miembros, ora por ellos, intercede por ellos, cuidando que no reciban instrucciones de falsos maestros. Es un celo que tiene que haber por los miembros a los cuales Dios te ha permitido compartir. Fíjate bien que un pastor puede hacer este trabajo de evangelista, pero cuando la iglesia crece, él delega esta parte y hay quienes instruyen como maestros y evangelistas. Hay que entender que el ministerio es uno. Hay 5 manifestaciones, que es apóstoles, maestros, evangelistas, profetas y me faltó uno. Pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol y evangelista. Y ya los dije a todos como 3 veces, pero ahí están los 5. Okay. Pero ¿sabes que es el Señor quien lo hace? Si alguno está en la iglesia y necesita una palabra y digamos el que es el evangelista no está, el Señor trabaja con un maestro o con un pastor para traer esa parte. Así también, aún el apóstol tiene también su trabajo interno y su trabajo externo, pero eso es enseñanza para otro día. Cuidando que no reciba instrucciones de falsos maestros, amar sobre todas las cosas a los que son los miembros. Pero fíjate bien que también tiene que estar atento al mover del Espíritu Santo. Por tanto, tiene que estar involucrado en las actividades a nivel local, a nivel de ciudad, a nivel nacional y a nivel mundial. Tiene que estar entendido en estas cosas, orando y siendo partícipe y quizás compartiendo con otras personas que tienen este mismo llamado. Es importante que no sean aislados. Entendamos, hermanos, que la iglesia local es eso, es la iglesia local, pero somos parte de un solo cuerpo, porque hay una sola iglesia.
Por tanto, yo quiero saber lo que está haciendo el Señor en Turquía, o en Argentina, o en Colombia, o en India, o en China, o en Rusia, o en Canadá, o aquí al otro lado del Metroplex. Yo quiero saber, yo quiero conocer qué es lo que está haciendo. Por tanto, no me voy a aislar, sino que voy a tratar de tener comunión y aún participar. Si el Señor te ha llamado, te ha puesto esto, también comparte, también participa. Amén. Dice, pero tú tienes que ser un buen soldado de Jesús. Según el Timoteo, capítulo 2, comenzando en el versículo 3, dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado, dice el apóstol, en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Tienes que ser un buen soldado, y un buen soldado, hermanos, pasa penalidades. ¿Por qué? Porque la primera penalidad que pasa a un soldado es obedecer las órdenes, aunque no estés de acuerdo con ellas. Por tanto, dice, no vivo yo, dice el apóstol, sino Cristo quien está en mí es el que vive. Y cuando dice vive, está hablando de que el que tiene actividad, o que el que ejecuta acciones. Sino dice, es bueno que yo mengüe, pero que el Señor Jesucristo se levante. Es necesario que yo me haga más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta hacer nada, y que el Señor Jesucristo que está en mí sea quien responda, quien se mueva, quien hable, quien vea, quien escuche. Sufre penalidades, apártate de lo carnal o natural para agradar a quien te contrató como soldado. Somos siervos del Señor, somos llamados a su ejército. Cantamos, ¿verdad? Hace un momento, Él nos capacita nuestro brazo para la batalla. Él es quien nos da la capacitación o el poder para estar en batalla y alcanzar las victorias. Pero son de Él. Me recuerdo que en una ocasión el Señor habló con David y le dijo, David, vas a ir a batalla, pero no vayas como fuiste la primera vez, sino esta vez rodea. Y cuando escuches el sonido del viento sobre las palmeras, sobre las balsameras, dice, sábete que el Señor tu Dios está peleando contra el enemigo. Y tendrás la victoria, pero es mi victoria. Deja que yo me glorifique como yo me glorifico. Un buen soldado no es aquel que gana batallas, sino aquel que cumple la misión para lo cual fue llamado. Sufre penalidades, apártate de las cosas y naturales o carnales, o como le dice a Timoteo, las cosas pasionales, y atiende las cosas del Espíritu. Busca las cosas de arriba, dice, y no las de abajo, porque allí está escondido los misterios y la grandeza de Dios. Y completamos nosotros este pensamiento con esta palabra: cumple tu ministerio. Fíjate bien que le dice sobre penalidades: haz el trabajo de un evangelista, pero cumple tu ministerio. Es importante, hermanos, y yo lo pongo de esta manera: completa tu ministerio. Tu ministerio empieza desde cuando tú entregas tu vida al Señor. Desde ahí comienza tu ministerio, porque es conocer a Dios, es amar a Dios, es entregar y conocer su palabra, su escritura, sus promesas, sus bondades, sus misericordias, conocer lo que Él hizo, su historia, la historia que es nuestra. Hermanos, yo te lo digo y te lo repito como lo he dicho muchas veces: la historia de Israel es nuestra historia.
yo tengo que conocer lo que hizo el Señor cuando habló con Abraham y después con Isaac y con Jacob. Yo tengo que entender lo que es el llamado de Moisés y cómo lo llevó al desierto y cómo lo regresó y cómo trajo libertad a todo un pueblo a través de 10 plagas. Yo tengo que conocer la historia de Josué, tengo que conocer la historia de Esther, tengo que conocer la historia de Ruth, tengo que conocer la historia de David y de Salomón, tengo que conocer aún el corazón de Jonatán, tengo que conocer a los profetas, a Isaías, a Jeremías, tengo que conocer la palabra que Dios trajo a través del libro de Job. Tengo que conocer los evangelios, a los evangelistas, aquellos que Dios llamó. Tengo que conocer yo que Dios llamó a un publicano, un recolector de impuestos llamado Mateo. Que Dios llamó también a pescadores como a Pedro y a Juan y a Jacobo. Yo tengo que entender que Dios trajo una revelación increíble a un perseguidor de iglesias. Yo tengo que conocer la pasión con la cual fue en 3 viajes misioneros y cómo llevó la palabra a Antioquía y a Éfeso y a Esmirna y a todas estas regiones. Yo tengo que conocer cómo el Espíritu Santo habla a las iglesias. Yo tengo que conocer la verdad hablada desde Génesis a Apocalipsis. Pero ese es el inicio. Ahora dice, cumple tu ministerio, completa tu ministerio. Sé sensible al Espíritu para ser instruido en todo y ser corregido, exhortado. Es importante que tú tengas un tiempo en el taller del maestro. Es importante que tú vayas a ser de nuevo restaurado. Es necesario, como dice el canto, que la armadura sea de nuevo hecha fuerte y irresistible a las acechanzas del enemigo. Quizás es necesario pulir tu espada y sacarle filo. Quizás es necesario que tu escudo de fe sea de nuevo reforzado para resistir las acechanzas, los dardos del enemigo, los dardos de fuego. Tener el yelmo de salvación, la coraza de justicia, los pies calzados con el apresto del Evangelio. Es importante que vayamos al taller del maestro, que sea nuestro lugar continuo. Si tú tienes un auto, tú vas a tener que llevarlo al taller para que le cambien el aceite o las llantas o le arreglen el aire acondicionado o el motor. Quizás tú sabes hacer algunas de estas cosas, pero no lo vas a hacer con la eficacia y la destreza de un maestro mecánico. Así es el Señor. Él dice, yo soy el alfarero. Venid. Y si es necesario que te desbarate, porque sus manos de amor te formarán de nuevo. Y concluyo con esto: nunca es demasiado tarde, porque Dios redime el tiempo. Entonces tenemos nosotros que el Evangelio del tercer siglo tiene que ver con muchas cosas, pero es individual, es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Primeramente, saber que no tenemos condenación, pero también dice que tenemos nosotros que estar delante de Él y ser capacitados, equipados y enviados para que sea cumplido nuestro ministerio. Espíritu Santo, te damos gracias por inspirar la palabra. Señor Jesucristo, sella la palabra también en nuestros corazones. Sella la palabra, Señor, y llévanos nosotros, Señor, a alcanzar estas palabras, Señor. Sufrir penalidades, hacer la obra de evangelista y cumplir nuestro ministerio. Te lo rogamos, Señor, lo pedimos humildemente en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén.